Presentamos Camino a las Urnas 2023. Nuevo Mundo 96.1. Noticias, radio y televisión. Bien, nos trasladamos al set de televisión para continuar con este espacio a través de la radio en 96.1 y ahora nos ve a través de la televisión, canal 29, Nuevo Mundo Televisión. Un gusto de saludarlos y volvernos a encontrar en este espacio, Camino a las Urnas, un segmento que hemos creado en Nuevo Mundo para que la población, para que el guatemalteco conozca y sepa quiénes son las personas que están postulándose, que están proponiéndose para dirigir los destinos del país. Estamos ya inmersos en un contexto electoral a partir del 20 de enero. Ya tenemos alrededor de 18 binomios presidenciales proclamados, algunos de ellos ya con su carnet o su credencial de candidatos emitido por el Tribunal Supremo Electoral. Hoy nos acompaña en este set de televisión y a través de la radio el licenciado Ricardo Sagastume y el empresario Guillermo González. Son el binomio presidencial del partido Todos. Bienvenidos, gracias por aceptar la invitación. Gracias, buenos días Marvin. Buenos días. Marvin. Y conversar con el pueblo de Guatemala, porque las preguntas las hago yo, pero el pueblo de Guatemala es el que está atento a sus respuestas. Así que yo quisiera empezar por preguntarles, bueno, con el señor Guillermo Castillo, pues ya hemos... González, perdón, ya estoy cambiando el nombre. Guillermo Castillo González. es el que estaba, Sí. González es el que viene. Bueno, es esa confusión que nos dan los nombres, pero ¿cómo se amalgaman, cómo se articulan para formar el binomio? Bueno, gracias por la oportunidad. Buenos días a quienes hoy nos escuchan y nos ven a través de este importante medio de comunicación de Radio Nuevo Mundo. La verdad es que tanto Moy y mi persona empezamos con una historia, somos amigos desde que somos adolescentes. De hecho, nuestros padres eran amigos también y nos conocemos de hace muchísimos años y a lo largo de los años, valga la redundancia, pues compartíamos momentos, coincidencias en algunas reuniones, en algunas actividades sociales. Pues con el hermano de Moy fuimos compañeros de universidad durante los 5 o 6 años de carrera, pero siempre estuvimos de alguna manera atentos a lo que cada uno hacía. Cuando el partido nos invita a participar, nosotros teníamos dentro de nuestra posibilidad de tomar decisiones propias, es la de buscar a la persona que nos pudiera acompañar en este proceso electoral. Y esa fue una cuestión que me permitió a mí buscar entre los mejores a las personas que pudieran de alguna manera ocupar un cargo que consideramos que es bien importante. Realmente atreverse, animarse a participar en un evento electoral y pretender dirigir los destinos de un país no es una cuestión de improvisar, no es una cuestión de que en cuestión de días, como ha ocurrido y lo hemos visto incluso en este proceso electoral, hoy deciden que están aquí, mañana están en otro lado y luego se cambian de posiciones. Creo que eso es jugar a la ruleta rusa con el destino de un país. Así que cuando finalmente nos topamos con Moy en la posibilidad de que nos pudiera acompañar, tuvimos pláticas largas con relación a la visión de país, con relación a lo que consideramos que era importante. Ambos, en épocas distintas, estuvimos participando en el tema gremial empresarial, representando al sector que nos correspondía. Coincidimos en el tema industrial en algún momento, y realmente eso, la generación de empleo, la importancia de reglas claras, certeza jurídica que necesita el país, el rumbo que se ha perdido, la inseguridad que tiene el inversionista para poder venir a Guatemala, no solo el internacional, el local también. Tenemos empresas muy grandes que ya han trascendido las fronteras y conocen en otros lugares lo que significa reglas claras, certeza jurídica para poder invertir. Así que hoy por hoy estamos haciendo binomio presidencial con Moy, la visión empresarial que tiene Moy, sus características personales como un hombre de familia, un hombre serio, un hombre estable, nos permite que quien se va a hacer cargo de la coordinación
del gabinete económico, del gabinete social y otras instancias que corresponden a la vicepresidencia de la República sea una persona que refleje lo que queremos, la confianza y la credibilidad de una persona que sabe lo que hace y que va a saber coordinar a las fuerzas vivas del país, sean empresarios, sean sindicatos, sean el sector cooperativo, pero realmente es una persona que conoce el quehacer económico del país. Creo que nos balanceamos bastante en mi función de abogado y notario, que es lo que he desarrollado a lo largo de 38 años, y luego pues también hemos tenido la oportunidad de ser parte del sector productivo en negocios familiares y que nos permitió en algún momento pues generar empleo, atraer inversión, sobre todo promocionar al país, que es lo que necesitamos, un país que llame, que atraiga a que la gente venga y se quede. Pues ya con el señor González ya habíamos conversado en anteriores ocasiones y en la anterior contienda también participó como candidato presidencial, ahora va como candidato vicepresidencial por el Partido Todos. ¿Qué lo lleva el Partido Todos? Y esta es una pregunta para ambos, pero tal vez me responde primero don Guillermo, don Moisés González. ¿Qué los lleva al Partido Todos? ¿Es coherente la ideología, la filosofía del Partido Todos con su ideología, con su propia filosofía? Sí, muchas gracias por la oportunidad. Ya Ricardo explicó por qué es que estamos juntos. Me gustó el Partido Todos por muchas razones. Hay una planificación, hay una visión, hay un programa serio de trabajo como partido. Me gustó mucho el hecho de que sea era una de las ilusiones que yo he querido tener en el tema político, buscar, hacer y formar parte de una verdadera institución política de largo plazo. El Partido Todos es un partido de derecha, con una visión también de sentido social importante, que es algo que para mí es fundamental en este país. Pero es un partido que lleva más de 10 años, no ha hecho gobierno, ha tenido participaciones importantes en los últimos 2 procesos electorales en posiciones importantes. Estamos hoy participando con una organización legal de 17 departamentos, de más de 105 municipios legales. Todo eso nos hace ver que tenemos una estructura nacional sólida, fuerte, grande. Y la otra cosa que también influyó mucho al por qué estar acá, aparte de conocer a varios miembros del partido, pues obviamente fue la amistad con Ricardo, pero no a la improvisación. Normalmente el candidato a vicepresidente es un peón, es una pieza que lo usan 8 días antes de que nombran al candidato. Muchas veces al mismo candidato presidencial le dicen, mira, este es tu vice, y a lo mejor ni se conocen. Nosotros llevamos trabajando más de un año, visitando todo el país, haciendo todas nuestras campañas de afiliación y capacitación, y eso nos ha dado ya en un año, pues tener una visión del país, cómo lo queremos, y sobre todo cómo cada quien va agarrando su área de influencia. Como bien dijo Ricardo, hay un gabinete social, hay un gabinete económico, conozco mucho de la administración pública y no digamos de cómo poder ser un país que retomemos una posición de avanzada y de futuro. Y eso es lo que queremos plantearle al pueblo de Guatemala, que somos un binomio muy diferente a lo que hay en el mercado. Somos un binomio que de veras nos hemos preparado para gobernar y estamos dispuestos a dar a estas alturas de nuestra vida lo que Guatemala nos dio por muchos años, y es devolverle al país algo de nuestra experiencia, de nuestra confiabilidad y de nuestra honorabilidad, que a estas alturas de la vida lo único que queremos es dejar un buen nombre para los que nos vienen atrás. En esta contienda electoral vamos a tener alrededor de, yo diría que vamos a superar las 2 docenas de binomios presidenciales, y eso hace mucho más difícil la decisión del guatemalteco. Por lo tanto, es importante saber quiénes son los que se están postulando. Ricardo Sagastume,
¿Qué ha hecho Ricardo Sagastume? ¿Quién es Ricardo Sagastume, aparte de un abogado y aparte de 30 años de profesión? ¿Qué ha hecho en materia política? ¿Qué ha hecho en materia de desarrollo para el país? Bueno, en realidad, pues como bien lo dijimos al principio, aparte de mis 38 años de ejercicio profesional a la fecha ininterrumpidos, también hemos llevado una vida muy activa en el gremio de abogados. Desde que me gradué, viniendo de una universidad privada, incursionamos en el Colegio de Abogados, que en aquel momento y al día de hoy sigue dominado fuertemente por quienes se gradúan de la Universidad de San Carlos de Guatemala, porque es la universidad que más profesionales produce. Si lo resume en un minuto, su hoja de vida, su currículum. Básicamente, el gremio de abogados hemos participado tanto en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados como en el Tribunal Electoral del Colegio, que me tocó presidirlo en el 2008 por 3 años. Adicionalmente a eso, hemos incursionado en el tema de turismo, tanto en el tema de cruceros. Hemos trabajado no solo en Guatemala, en Roatán, atendiendo ese segmento, y hemos contribuido pues, dentro del gremio empresarial, representando al sector industrial en muchas de sus actividades y sus intereses, tanto dentro de la estructura empresarial gremial, como formando parte como abogado de muchas de esas empresas. Vamos a hacer una pausa y luego volvemos para seguir conversando con el binomio presidencial del Partido Todos, Ricardo Sagastume y Moisés González, hoy en los estudios de Nuevo Mundo Televisión y Radio Nuevo Mundo. Urnas 2023, Nuevo Mundo 96.1, Noticias, Radio y Televisión. Viernes. El Fiat Panda vuelve, esta vez en una versión más limpia con motor eléctrico. Este auto es tan bueno que sé que lo tendré para siempre. Martes. Solo me queda este paso y esta vez voy a estar bastante alto en el Engadina. Es un valle en los Alpes suizos. Escápate. A las 17:30 horas. Sábado. Esta región es un verdadero congelador natural. Aquí hace frío 7 meses al año. Y la lista de Eric. A las 21 horas. La información nacional e internacional la encuentra en Nuevo Mundo Noticias a través de cadena Nuevo Mundo 96.1 FM y Nuevo Mundo Televisión, Canal 29. En nuestras redes sociales, síganos como Nuevo Mundo GT. Toda la información en Nuevo Mundo Televisión, Canal 29. Todos los sábados a las 20 horas, Nuevo Mundo Noticias le presenta un resumen de los hechos más relevantes ocurridos durante la semana. No lo olvide, sábados a las 20 horas, el resumen semanal de noticias, aquí en Nuevo Mundo Televisión, Canal 29. Cuando un artista te atrapa con su música, es muy difícil que olvidemos lo que nos hace sentir. En Más Especiales, no solo te traemos sus mayores hits, sino también sus anécdotas, experiencias y todas aquellas historias que suceden tras la pantalla. La historia de tus artistas favoritos y su música te las presentamos en Más Especiales. Solo por Nuevo Mundo Televisión, Canal 29. Camino a las urnas 2023. Nuevo Mundo 96.1. Noticias, Radio y Televisión. Continuamos conversando con el binomio presidencial del Partido Todos, conformado por Ricardo Sagastume y por Moy González. Pues a Moy ya la conocemos con anterioridad, un empresario exitoso que ya estuvo en una contienda electoral,
Pero hablando del partido, ¿cómo están preparados en el partido para esta contienda que va a ser, diría yo, bastante complicada, bastante difícil, porque hay que convencer a al menos 9 millones de guatemaltecos que participen, que voten, y de ellos, pues, convencer que voten por el partido por el que ustedes están postulando? ¿Cómo se preparan para esta contienda? Bueno, como decíamos hoy al principio, el partido primero tiene una estructura sólida, y la más grande, la más consistente, que hasta la fecha ha tenido cualquier partido político en Guatemala. La segunda, hay un plan de gobierno muy bien estructurado. La verdad es que cada 4 años, cuando nos ha tocado recibir a los distintos candidatos presidenciales, sobre todo cuando van a visitar a los distintos sectores económicos en el país cambia, pero no necesariamente ha cambiado para mejor. Generalmente hemos ido empeorando. Este año no es la excepción. De hace 4 años para acá, pues el país lo que tiene es una mayor población, mayores necesidades, mayor requerimiento de servicios, salud, educación, infraestructura. Y el tema es que nos hemos preparado de diversa manera. En primer lugar, somos un binomio presidencial que podríamos presumir, un nivel de estabilidad en nuestra preparación, en nuestro conocimiento de la situación del país. Creo que podemos igualmente presumir que la conocemos perfectamente bien. A lo largo de nuestras respectivas vidas hemos tenido la oportunidad de conocer y alternar con los distintos candidatos en su momento, y que algunas llegaron a ser presidentes, gobernantes de este país, han sido diputados al Congreso de la República, han ocupado ministerios, y la verdad es que los problemas siguen siendo los mismos, solo que más acentuados. Lo que hemos descubierto es que mucho de lo que se requiere arranca por 3 principios fundamentales. El primero, credibilidad. Nosotros necesitamos rescatar la credibilidad de las instituciones. La institución de la presidencia y la vicepresidencia de la República siempre ha venido de menos. No terminamos de caer en un vacío sin fondo, y cada vez nos sorprendemos una vez más de que no hay forma de detener la caída, a menos que la propuesta de las personas que ocupen den esa confianza que se necesita. Una vez recuperada la confianza, la credibilidad realmente que se necesita es para poder ejecutar los planes de gobierno. Planes de gobierno hay por montones. Todos los partidos políticos presentan su respectivo plan, pero a la larga tiene que ver muchísimo con la forma de administrar. Y la forma de administrar es con honradez, con corrección. El dinero, hemos visto que el Estado ha recaudado más impuestos en los últimos años a pesar de la pandemia. Tenemos 17,000 millones de dólares que los migrantes envían al país, gente que lamentablemente ha tenido que irse a buscar trabajo a otro país. El sector privado, el sector productivo hace su propio esfuerzo. Es decir, hay cantidad de personas que están haciendo un gran esfuerzo para producir en el país y generar la riqueza que se requiere. Lo que se necesita son voluntad política, que haya coherencia y que haya una buena coordinación. Cuando usted habla de planes de gobierno, sí, ahorita le doy la palabra, Moy, solo, y quizás también usted podría abonar a la pregunta, a la respuesta. Cuando usted habla de planes de gobierno, está hablando de que ya hay un diagnóstico, de que ya se sabe cuáles son los problemas reales del país. ¿Participaron ustedes como binomio en esa elaboración del partido? ¿Han participado en esa conformación de ideas que debe tener una institución política para presentárselas a un pueblo elector? Sí, definitivamente. Yo creo que nosotros tenemos que retomar ese proceso de credibilidad hacia la población, Marvin, porque ofrecer es muy fácil. Decir que se puede hacer de todo es muy fácil. Y realmente, si uno voltea a ver los gobiernos pasados, a lo que han ofrecido en la tarima o en sus discursos y lo que se ha realizado, es nada en la realidad. Estamos trabajando en temas realistas, en temas que se puedan ejecutar. Hay un factor muy importante que lo dijo Ricardo, que es la voluntad política, de querer hacer las cosas. Y ahí es donde incide mucho a veces en hacer o no hacer las cosas. Tenemos 5 ejes
fundamentales. No voy a entrar en un detalle de ellos, pero estamos haciendo una revisión profunda del tema fiscal. Queremos revisar el IVA, queremos revisar el impuesto sobre la renta y queremos revisar el ISO, que ya es un impuesto obsoleto, que lo queremos quitar. Estamos trabajando un eje de seguridad, donde queremos trabajar fundamentalmente las penas que se han puesto en El Salvador para gente como las maras y algunos otros grupos delictivos, y homologar esas penas con El Salvador, de manera de que podamos manejar la misma pena judicial y no tener diferencias con un país que ha avanzado mucho. El Salvador, de ser el país más inseguro de Latinoamérica, hoy, después de 3 años de gobierno del presidente Bukele, es el país más seguro de Latinoamérica. No hay pena de muerte, pero sí hay mano dura en el sentido de aplicar la ley como debe ser, cárceles adecuadas, y eso está entre las posibilidades que Guatemala puede hacer. El tema de la educación, fundamental. Queremos retomar y volver a implementar lo que es los programas de la primera edad. Queremos volverle a dar la oportunidad a la niñez que desde la gestación a sus 5 años de vida puedan prepararse, alimentarse y tener la capacidad necesaria para poder enfrentar un proceso educativo. Queremos en la infraestructura 2 temas fundamentales. Rescatar la red vial del país, que está totalmente en un abandono total. Vidas que se pierden a diario por la incapacidad de un gobierno de tener carreteras como la gente. Estamos desarrollando un plan de emergencia para que en los primeros 3-4 meses de gobierno podamos por lo menos tener señalización y bacheo hecho. Y los 2 puertos, Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás de Castilla, que son fundamentales y que están totalmente abandonados en infraestructura y en modernidad de aquel. Y por último, un tema que Ricardo lo ha manejado muy bien, y es la creación del Ministerio del Migrante. Queremos retomar el tema del migrante, pero con dignidad, no verlo en función de números o de dinero, sino que el migrante tenga las oportunidades de poder tener una atención de su gobierno para con su situación en el extranjero. Una de las grandes preguntas del guatemalteco, y es lo que ha generado la desconfianza en las instituciones, esa confianza que hay que recuperar de las instituciones, es la poca transparencia que ha habido en el manejo de los recursos de los guatemaltecos. ¿Cómo están pensando ganarse esa confianza del guatemalteco que ha perdido? Porque hay una cierta apatía por participar en política, no necesariamente política partidaria, pero sí participar en el voto, ir a las urnas. Hay muchos guatemaltecos que dicen, ¿yo para qué voy a ir a las urnas? Porque siempre, todos los años es lo mismo, los políticos son los mismos. Esa credibilidad se ha perdido, esa credibilidad en la institución político-partidaria, esa credibilidad en las instituciones públicas, por la poca transparencia que ha habido en el manejo de recursos. ¿Cómo hacer para que esa transparencia y esa credibilidad regrese? Bueno, yo tal vez quisiera partir del principio, Marvin, y tiene mucho que ver con los partidos políticos y con los políticos. Hoy creo que la población, con la cantidad de medios de comunicación e información que hay, todo arranca con la confianza que los políticos y los partidos políticos le generan a la población. Nosotros dos no venimos de hacer política. Nosotros venimos de trabajar, generar empleo, invertir, ser canales para la atracción de inversión en el país en nuestras respectivas actividades. Pero hoy, ¿qué es lo que estamos viendo? Partidos políticos que postulan candidaturas a sabiendas que hay prohibición constitucional. ¿Qué confianza nos pueden dar? Y la población se da cuenta, la población lo sabe. Es decir, si a partir de mi postulación yo ya voy engañando o queriendo burlar la ley superior se llama Constitución. Si luego pasamos a lo que está ocurriendo con el Tribunal Supremo Electoral. Hace un tiempo hablábamos cómo presumíamos de tener un Tribunal Supremo Electoral que era garante de la pureza de los procesos electorales en Guatemala, de la participación del ciudadano guatemalteco en las mesas electorales, que son partícipes a la hora de recibir, contar el voto y de entregar los resultados que fueran confiables. Es un sistema casi único en el mundo,
Pero resulta que hoy ese Tribunal Supremo Electoral, el actual, dista muchísimo, años luz del que se originó en Guatemala a través de don Arturo Gebruger y toda esa cantidad de profesionales que eran pilares y garantía de estabilidad y de institucionalidad. Lamentablemente el Tribunal Supremo Electoral hoy nos está dando muestras de que no tiene la capacidad o no tiene la voluntad o ambas cosas. Hoy y ayer escuchaba a analistas muy interesantes y muy serios que hablaban que ya empezó la judicialización de la política, perdón. Pero ¿cómo no se va a judicializar si quien es el ente garante de la objetividad y la transparencia del proceso electoral, léase Tribunal Supremo Electoral, pues está cometiendo las mayores violaciones a la Constitución Política de la República? Empecemos por ahí. ¿Cómo dar la credibilidad? Creo que la hoja de vida de todos los candidatos. Nosotros venimos del sector productivo, de trabajar, lo decíamos el día que nos entregaron nuestra credencial. ¿Y qué van a hacer? Era una pregunta que nos hicieron. Seguir trabajando. Es que no hemos dejado de trabajar desde que tuvimos la oportunidad de iniciarnos en nuestras respectivas actividades, pero hay candidatos que solo se aparecen cada 4 años, no sabemos ni qué hacen. Adicionalmente, nosotros hemos llevado una vida pública por casualidad, por los distintos roles que nos ha tocado representar o intervenir o participar, incluso trabajando y luchando por la institucionalidad del país, hemos hecho constantemente el tema. Y cuando hablaba de esa cuestión del plan de gobierno, nosotros cada 4 años le preguntábamos a los distintos candidatos presidenciales y les decíamos, el mejor plan de gobierno está en el artículo 119 de la Constitución. Ahí está, definido. Tenemos una buena Constitución, pero resulta que ni el artículo conocían, porque ese es el punto. Postularse sin conocer cuáles son las normas más elementales que deben dirigir nuestra actuación pública en el caso de ejercer el gobierno. Por lo menos de este lado, ustedes y nosotros sabemos qué reglas tenemos que cumplir. Del otro lado, los políticos deberían saber y no lo saben. Entonces, la credibilidad la damos con lo que hemos hecho a lo largo de los años y lo que intentamos hacer, dejando un legado, trabajando con un equipo de gente joven. Realmente el grueso del partido político, todos son gente menor de 40 años de edad, profesionales que se están, no solamente en su profesión, están sacando muchos de ellos maestrías y doctorados, se están preparando para ser políticos, que eso es lo que no tenemos. Nosotros no tenemos políticos de profesión, lo que tenemos son políticos de carrera, pero de carrera realmente sin estudios, sin formación académica, sin conocimiento, sin dedicación, y eso hace que hasta en lo político seamos un país bastante subdesarrollado. Ahora, en el tema de la transparencia, a Guatemala le preocupa, a los guatemaltecos nos preocupan muchas cosas. Nos preocupa la inseguridad alimentaria, la salud, la educación, pero principalmente en estos tiempos nos está preocupando la poca transparencia en el manejo de los recursos públicos, esa percepción que tenemos de altos niveles de corrupción como partido. ¿Cómo se han planteado combatir esos niveles de corrupción que han existido? Las instituciones son el reflejo de las personas que las forman o de las que pasan por sus momentos. Hay instituciones, ahí está el ejemplo del Tribunal Supremo Electoral, cuando había gente preparada, honesta, profesional como el doctor Gebruger y muchos más, el tribunal fue un orgullo para el país, de ser de las pocas instituciones que tuvieron siempre un perfil de credibilidad muy alto. Lamentablemente, cuando viene esa politización de nombramientos o gente que también no está con la preparación adecuada, comienzan a suceder estas cosas. Yo creo que el ejemplo de una política de transparencia tiene que comenzar y va a comenzar en nuestro gobierno por nosotros dos. Somos los primeros en que vamos a dar la cara, decir cómo van a ser las normas, y de ahí nuestros ministros. Estamos trabajando con un gabinete que sea de lujo, un gabinete preparado, un gabinete que tenga la capacidad de poder desarrollar cada una de sus funciones. Este es un tema muy delicado, Marvin, es un tema muy profundo que ya Guatemala lo tiene como una costumbre, como una tradición.
Y hay que retomar otra vez la mística del servicio público. Y el servicio público antes era un orgullo. Hoy la gente no dice mucho dónde trabaja porque se le da vergüenza. Creo que es la oportunidad de retomar un sistema de transparencia que comience por la cabeza, sus ministros, y que eso se vaya desparramando para abajo. Pero creo que aquí tiene que haber una participación ciudadana fundamental. El ciudadano guatemalteco tiene que entender también de que hay que cambiar el sistema que tenemos en Guatemala. Aquí todos lamentablemente somos parte de un proceso de degradación que ha habido en la corrupción, pero creo que es un tema que lo deberíamos tomar como un tema de país y retomar y volver a elevar a Guatemala a niveles mucho más aceptables a nivel internacional. Hoy estamos rascando, creo yo, ya el tercer o cuarto último lugar, y la caída del país ha sido estrepitosa, y eso no lo podemos permitir porque nos afecta en una serie de cosas más. No es solamente la corrupción trae otra serie de problemas que van creciendo y que se vuelven ya un problema serio de nación. Solo para agregar rapidito, el día de ayer tuvimos una experiencia terrible. Visitábamos un municipio vecino aquí en la ciudad capital, y cuando fuimos al mercado, quienes nos reciben son la policía municipal del municipio, armados hasta los dientes, impidiendo el acceso a un lugar público, por órdenes del señor alcalde. Pero dejemos eso. El alcalde, cuando mira las paredes de los distintos partidos políticos que están participando, inmediatamente ni siquiera manda a sus colaboradores. Realmente este alcalde es un delincuente, a la edad que tiene tan joven, es un verdadero delincuente, y lo que hace es, llega a las casas y le paga dinero a las personas, les ofrece cargos a sus familiares que no tienen empleo para que borren el color del partido que sea y pongan el color de ese partido donde él es actualmente el alcalde. Y les preguntábamos a la gente, y la gente lo que dice es que tal es la necesidad que tienen de no hay empleo, no hay comida, cantidad de hijos que paran haciendo lo que ellos necesitan por necesidad. ¿De dónde salen esos recursos? Salen recursos de la municipalidad. Y lamentablemente esta va a ser una constante en esta campaña, seguramente. Lamentablemente. Vamos a tenerlo, y eso es lo que ha minado la credibilidad. Pero íbamos a la transparencia. Ahí no hay transparencia en el manejo de recursos público. Vamos a ir a una nueva pausa, y cuando regresemos vamos a conversar de otros temas, porque usted hablaba de jóvenes en el partido y usted hablaba de un gabinete de lujo que están trabajando en el partido. Pues vamos a hablar de esos cuadros que ustedes tienen en el partido todos para poder resolver los grandes problemas de país. Estamos conversando con el binomio presidencial del partido Todos, el licenciado Ricardo Sagastume, y el empresario Moy González en los estudios de Nuevo Mundo. Ya volvemos. Camino a las urnas 2023. Nuevo Mundo 96.1. Noticias, radio y televisión. Colombia confirma 24 muertes en Arauca, fronteriza con Venezuela. Las autoridades están investigando si se trató de combates entre disidentes. Nuevo Mundo, nuestro compromiso es mantenerlo informado. Conozca todo lo que sucede en Guatemala y el mundo en nuestro sitio web de noticias nuevomundo.gt. Síganos en Facebook, Twitter e Instagram como Nuevo Mundo GT. Nuevo Mundo GT. Y sea parte de la noticia. Somos voz y corazón de Guatemala. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Les saluda Natalie Salas Guaitero. La FDA recomienda el refuerzo de la vacuna de Pfizer y BioNTech para adolescentes. Miércoles. Hace más de 10 años, Raquel Moreno se dedicó a la organización de eventos. Con el confinamiento, su sector se paró en seco. Se vio obligada. Zoomnet. A las 16:30 horas. Lunes. La famosa estrella de Mercedes es uno de esos símbolos, un emblema centenario. Las 3 puntas de la estrella simbolizan las aspiraciones de la compañía. Hecho en Alemania. A las 16:30 horas.
Hola, buenas tardes. Estaremos en directo en Asturias para conocer los últimos datos. También en Valencia, donde ha muerto una de las... Jueves. Teresita Gómez, la concertista y pianista más popular de Colombia y una de las más virtuosas en América Latina. Camino a las urnas 2023. Nuevo Mundo 96.1. Noticias, radio y televisión. Continuamos conversando con el binomio presidencial del partido Todos, el licenciado Ricardo Sagastume y el empresario Moy González. Antes de la pausa hablábamos, usted se refería a los cuadros jóvenes que hay en el partido y usted se refería a la conformación de un gabinete que están haciendo ya en el partido y decía usted que un gabinete de lujo. Los grandes problemas de país requieren de grandes soluciones. ¿Están ustedes seguros que las personas que están con las que están trabajando son realmente los cuadros que necesita el partido para sacar adelante el país? Bueno, yo quisiera comentarles que nosotros tuvimos la oportunidad, el partido nos dio un espacio para poder hacer una reestructuración interna del partido. Y en el 85% del país, podríamos asegurar 90%, que los cuadros son totalmente nuevos. Empezando, gente local, no gente traída de otro lugar para que pudieran ser opciones de diputados, como ha ocurrido en tiempos anteriores, no en este vehículo, sino en otros partidos políticos. Pero nosotros reestructuramos el partido con líderes locales. Hay profesionales, hay empresarios locales, gente que en alguna medida ha prestado servicio a su comunidad en cuerpos de apoyo social, o en cuerpos de bomberos u otros servicios de apoyo a la comunidad. Ese es el grueso que nosotros hemos logrado encontrar, conjuntar, y están trabajando como grupos familiares. Incluso ve uno a la familia apoyando al papá o a la mamá, dependiendo quién sea el candidato. Esa es la gente que logramos de nuevo reestructurar en el partido político. Lo hemos dicho un poco en broma, pero tal vez la persona de mayor edad pudiera tener 48 o 49 años, el siguiente tendrá 44, y esa persona que es un profesional para abajo, lo decimos en broma con Moy, todos ellos tienen la edad de nuestros hijos. O sea, realmente es gente joven la que se está involucrando. ¿Cuál ha sido el problema? Que los partidos, como no son institucionales, y los políticos no son políticos que verdaderamente se hayan formado políticamente, académicamente, para poder hacer planteamientos reales, desde su ideología, su punto de vista, y luego involucrarse dentro de las necesidades de la comunidad. De hecho, han aceptado y nos han pedido muy interesantemente que las localidades quieren administrar sus propios recursos, lo cual empata con una de las propuestas del partido, que es la descentralización local. La capital ya no puede seguir siendo ese punto macrocefálico de desarrollo. El 70-75% del PIB se maneja aquí en la ciudad capital, cuando la riqueza se genera en el interior del país. Los dos puertos, en Izabal y en Escuintla, las actividades económicas que hay en esas regiones, los dos puertos importantes para nuestro comercio exterior, ahí debiera haber un desarrollo humano y un desarrollo en infraestructura tan enorme como el que tenemos en la ciudad capital. Pero ¿por qué no lo hay? Porque todo lo estamos concentrando aquí. La gente está pidiendo, la gente local está pidiendo que ellos quieren administrar sus recursos y sus necesidades. En Atitlán, un lugar que tenemos el lago más bello del mundo, lo presumimos. Pero ahí tenemos un turismo incipiente con cultura, con naturaleza, y tenemos esa belleza del lago y los volcanes, pero tenemos que depender de una decisión como una entidad que está aquí en la ciudad capital, que ni siquiera visita el interior. Creo que esa gente joven hoy está pidiendo que los dejemos formar parte de las soluciones
de sus comunidades, y eso es lo que nos ha hecho espantar con esta primera parte que usted nos está preguntando. La descentralización del país es un tema del que se viene hablando desde que se instaura la nueva era democrática de Guatemala, como se dice. Se le conoce a partir del 85 para acá, pero quizás con mayor auge a partir de los 90. Pero por ejemplo, fíjese que tenemos dos leyes que son buenas. La ley de desarrollo social y la ley de descentralización. Son dos leyes buenas que salió en el gobierno del FRG, ¿verdad? Del expresidente Portillo, que pocas cosas buenas como esas dejó hecha, lo demás fue una corrupción galopante la que hizo el gobierno del FRG. Pero esas dos leyes ahí están. Y tenemos casi 20 años de tenerlas que no se implementan. Entonces lo que decíamos hoy es voluntad política. Y ni siquiera ellos, ese gobierno tan terrible que tuvimos y otros gobiernos anteriores, ahí está la ley, pero no han tenido la voluntad política de implementarlo. Y es que ese es el problema real del país. Y solo le quiero poner otro ejemplo rapidito. En el 2007, dentro del sector empresarial, logramos hacer una reforma a la ley de zonas francas, la ley de zonas libres, SOLIC. Una reforma que le hubiera traído por muchos años hace ya desarrollo al interior del país. El país entero puede tener cualquier cantidad de zonas libres. Y en el año 2008 entra en vigencia la ley. 12 años después se tardó la administración pública en tener el reglamento. 12 años de retraso, de oportunidades para los guatemaltecos. Por eso es que Moy tiene toda la razón. Es voluntad política. Las leyes ahí están. El problema es que las autoridades no solo no conocen ni la Constitución ni las leyes, pero cuando usted se sube a un carro, hay que ver si tiene gasolina, hay que ver si funcionan, si tienen aire las llantas, si el motor está bueno, si tiene la llave para encenderlo. Entonces, si no sabe cómo manejar su herramienta, pues obviamente menos va a saber cómo gobernar un país. Totalmente de acuerdo. El problema nuestro es que las leyes, hay una cantidad de leyes, y usted hablaba de la Constitución en un principio. Los teóricos y analistas dicen que tenemos una de las mejores constituciones del continente, pero aquí en Guatemala no funciona como debería de funcionar. ¿Cuáles son, digamos, los cuadros en ese gabinete de lujo en el que están pensando? Porque, por ejemplo, a mí uno de los nombres del partido Todos es Felipe Alejos. ¿Está contemplado Felipe Alejos para ser gobierno? Felipe está designado para ser diputado de la lista nacional del partido. Él tiene su experiencia ya de años junto con otros muy buenos diputados que hay del partido en el legislativo. No, nosotros con Ricardo nos hemos dado la tarea, y con la libertad que nos ha dado el partido de trabajar, es en buscar ese equilibrio entre juventud y experiencia. Y vaya si no la tenemos. Tenemos 45 años, si quito algunos, tal vez 50 años de participar en tantas instituciones, Marvin, que me ha dado la capacidad de poder tener grandes amigos, grandes trabajadores, gente correcta que ha hecho cosas muy buenas para su país, y nos hemos dado la tarea de ir de puerta en puerta a tocar y generar la confianza para que puedan integrarse y que puedan sentirse cómodos trabajando. Y básicamente se está trabajando en los 5 ejes que yo le dije. Tenemos gente muy preparada en el tema portuario, aeroportuario, en el área de infraestructura vial, no digamos. Hay gente que tenemos de lo mejor que ha pasado por Guatemala, con experiencia amplia. Queremos hacer una revisión de la ley de alianzas público-privadas, de manera de optimizar un poco más la capacidad del sector privado en poder hacer obras en conjunto con el gobierno. En la parte educativa tenemos gente que se ha dedicado mucho a eso. La experiencia que uno puede haber tenido, Marvin, de pasar por el Consejo Económico y Social, por CONAPEX, Consejo Nacional de Exportaciones, el Consejo Nacional del Contrabando, el haber participado en más de 25, 30 juntas directivas, le da a uno la capacidad de poder buscar, y uno está acostumbrado a trabajar con la mejor gente. Si algo no queremos nosotros es ser mediocres en lo que estamos ofreciendo. Queremos ofrecer los mejores cuadros. Obviamente todo se dará en su momento, los nombres y los equipos se darán en su momento a conocer, pero quiero que se sepa que sí se está trabajando en una infraestructura humana
con mística, con servicio y con calidad profesional para poder desempeñar cada uno de esos cargos. De ahí para abajo, pues obviamente se tendrá que hacer una revisión. Hay funcionarios públicos que han desempeñado su trabajo siempre muy bien y habrá funcionarios públicos que habrá que cambiar. Pero todo parte, y lo insisto, es de la cabeza y el ejemplo que la cabeza puede darle a los demás funcionarios que forman parte del gobierno. Algunos analistas y políticos hablan de un Estado fallido. ¿Ustedes consideran que estamos frente a un Estado fallido y se haría necesaria una refundación del Estado? No, la verdad es que quienes hablan del tema, y sobre todo quienes lo están planteando, incluso pretendiendo una Asamblea Nacional Constituyente que prácticamente refunde el Estado, pues el ejemplo lo tenemos que hace unos días amenazaron con tomar puertos, cerrar el país, destruir infraestructura importante, productiva. No, yo creo que la salida del país no es con terroristas. La salida del país realmente es, como lo decía Moy, con la gente verdaderamente que quiere aportar y quiere trabajar por el país. Nosotros estamos planteando la solución de las cosas a partir de una constitución política que lamentablemente en las reformas del año 1993 se le hicieron algunos cambios que crearon esa distorsión que hoy tenemos para la elección de ciertas estructuras del país. Las comisiones de postulación lamentablemente fueron, perdón por la expresión, manoseadas en ese momento, en el año 93, en esa reforma constitucional, y hoy estamos viviendo las consecuencias de la manera como se eligen las cortes, como se elige el Contralor General, como se elige la Corte de Constitucionalidad. O sea, la forma de integrar hoy las comisiones de postulación, lo único que hizo fue incrementar que las universidades privadas crecieran simplemente por el interés de participar en el negocio de integrar los órganos del Estado. Tenemos hoy sí, creo que hacer alguna reforma constitucional en el tema de regresar incluso la posición original de la Constitución no es mala, porque era una comisión de postulación muy bien definida, muy técnicamente elaborada. La idea original pues, no es mala. Pero el resto, creo que empecemos no porque el país es fallido, somos nosotros, somos las personas los que estamos haciendo algo mal. Hay caos en el sector justicia, pero lamentablemente estamos produciendo profesionales mediocres, con el respeto de mis colegas profesionales en el tema de abogacía, pero da pena ver cómo muchos jueces y fiscales realmente llegan a graduarse porque las universidades prácticamente están regalando los títulos. Entonces, ¿de qué tipo de administración de justicia nosotros pretendemos de calidad? Solo miremos que un Tribunal Supremo Electoral se anime a violar la Constitución expresamente en aras de lo que ellos consideren que es lo que ellos creen. O sea, estamos hablando de profesionales que tienen doctorados. Alguno tiene un doctorado ahí que no lo tenía en su momento. No, el problema del país no es que sea fallido él. El problema somos nosotros las personas, y como bien lo decía Moy, nosotros estamos planteando que a partir de los equipos de trabajo demos el mejor ejemplo, la gente mejor preparada, la mejor capacitada, la mejor formada, la mejor estructurada. No podemos seguir experimentando el país. ¿Queremos un país fallido? Hagamos lo que hacen esos grupos terroristas que lo único que quieren es paralizar el país. A quienes más daño le hacen en el interior del país es a la gente, al pequeño productor y al pequeño campesino que todos los días tiene que salir a vender sus productos a los mercados locales o incluso al gran mercado aquí en la ciudad capital. A ellos es a los que les causan daño. A los turistas que no pueden llegar a esos lugares de destino a consumir, a ver nuestras bellezas. A ellos, esos terroristas, les causan daño. El país y Guatemala no es un estado fallido. Ahí nos quieren llevar. Pero nosotros estamos planteando que la solución de trabajo ordenado, con voluntad política, con la mejor gente, la gente más capacitada, y el guatemalteco, que en el 99% del guatemalteco es gente que quiere lo mejor para su comunidad. Vamos a ir a un nuevo corte, pero estamos de regreso en unos minutos, en unos segundos. Estamos conversando con el licenciado Ricardo Sagastume, candidato presidencial por el partido Todos, y con el empresario Moy González, también candidato a la vicepresidencia por el partido Todos. Ya volvemos.
Las urnas 2023. Nuevo Mundo 96.1. Noticias, radio y televisión. Viernes. El Fiat Panda vuelve, esta vez en una versión más limpia con motor eléctrico. Este auto es tan bueno que sé que lo tendré para siempre. Martes. Solo me queda este paso y esta vez voy a estar bastante alto en el Engadina. Es un valle en los Alpes suizos. Escápate. A las 17:30 horas. Sábado. Esta región es un verdadero congelador natural. Aquí hace frío 7 meses al año. Y La lista de Eric. A las 21 horas. La información nacional e internacional la encuentra en Nuevo Mundo Noticias a través de cadena Nuevo Mundo 96.1 FM y Nuevo Mundo Televisión, Canal 29. En nuestras redes sociales, síganos como Nuevo Mundo GT. Toda la información en Nuevo Mundo Televisión, Canal 29. Cuando un artista te atrapa con su música, es muy difícil que olvidemos lo que nos hace sentir. En Más Especiales, no solo te traemos sus mayores hits, sino también sus anécdotas, experiencias y todas aquellas historias que suceden tras la pantalla. La historia de tus artistas favoritos y su música te las presentamos en Más Especiales. Solo por Nuevo Mundo Televisión, Canal 29. Camino a las urnas 2023. Nuevo Mundo 96.1. Noticias, radio y televisión. Continuamos conversando con el binomio presidencial del Partido Todos, integrado por el licenciado Ricardo Sagastume y el empresario Moy González. Licenciado Sagastume, usted hablaba de no refundación del Estado, pero sí de reformas constitucionales. ¿En qué sentido estas reformas constitucionales? Y aquí la otra pregunta. ¿4 años será suficiente para hacer gobierno o en esas reformas constitucionales habría que retomar el periodo de 5 años que hizo Vinicio Cerezo o incrementar a 6 años? ¿O qué consideran ustedes que haría falta para que los gobernantes o los gobiernos cumplan con sus planes de Mire, trabajo? Nosotros creo que el problema, primero, ya aprendimos, cuando ha habido crisis política en el país, ya aprendimos que la Constitución tiene mecanismos de resolver las crisis y ya no hay necesidad de hacer golpes de Estado como los que había antes. ¿Por qué? Porque la Constitución establece un mecanismo. Ahí está, el vicepresidente sube, hay una propuesta de 3 candidatos, el Congreso elige y eso ya nos ocurrió por lo menos un par de veces. Eso la Constitución lo resuelve. El tema del sector justicia, la Constitución establece cuáles son los parámetros de administración de justicia, cómo se integra la Corte Suprema, cómo se integra la Corte de Constitucionalidad y cuál es el perfil del funcionario, el magistrado que debe llegar. El problema se generó cuando hubo esas reformas en la Constitución. Las reformas también redujeron el periodo de 5 a 4 años. Lamentablemente, el entusiasmo de la gente se dejó llevar en un momento determinado por un proceso de transición. Pero no solo redujeron eso, sino readecuaron también el cambio de autoridades en la Corte Suprema simultáneamente, en la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones. Ya vivimos recientemente que porque la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones simultáneamente cambian, no podíamos integrar provisionalmente una Corte Suprema de la manera como la ley lo dice. Creo que nosotros debemos hacer planteamientos bien puntuales, empezando por lo básico. Un país que no tiene un sistema de justicia independiente es un país que no va a ningún lado, y los países desarrollados en el mundo lo primero que tienen es una justicia limpia, transparente, autónoma, jueces independientes. Ese es el primer cambio que tendríamos que hacer.
una vez logremos una estabilidad en el país, deberíamos pensar en algunas otras reformas, pero no la reforma que pretendió esta entidad internacional que era la CICIG, que nos vino a hacer muchísimo daño al país porque nos metió ideas foráneas que realmente vinieron a crear un caos en el país. Sí hay necesidad de reformas hoy, básicas, elementales, puntuales. Con cambiar el artículo de incluso la Corte Suprema de Justicia debería durar un poquito más tiempo. La Corte de Constitucionalidad amerita algunos cambios hoy por hoy en su ley orgánica, en su ley estructural, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, pero son reformas que no necesariamente son a la Constitución política. La Constitución hoy por lo menos necesitaría reformas puntuales para efectos de empezar a desahogar de alguna manera la forma de elección de algunos órganos del Estado, básicamente el sector justicia. ¿Otras sí, ya no? Nunca, nunca. No la necesitamos. Si nosotros nos aseguramos que haya justicia independiente, no necesitamos ninguna CICIG de ninguna naturaleza. Guatemala se ha caracterizado a lo largo de los años por tener estandartes de la administración de justicia que han descollado en el extranjero. Guatemala ha tenido abogados profesionales del derecho, diplomáticos brillantes, que han incidido en la toma de decisiones en los organismos mundiales. ¿Por qué perdimos eso? Porque las universidades perdieron también el enfoque realmente de la formación y capacitación. Voy a poner un ejemplo breve. En lo personal, nosotros dentro del sector empresarial le dimos vida a los centros de arbitraje. Ya hay 2 instituciones gremiales que tienen 2 centros de arbitraje para resolver conflictos. Como abogados le hemos insistido a las universidades que la mediación, negociación y conciliación del arbitraje sea parte de la carrera de los abogados, y no solo de los abogados. Hoy administrar conflictos hasta en las escuelas y en los colegios es fundamental. Las universidades apenas 6 meses, un semestre le dedican a algo que es vital en la vida. Si nosotros tuviéramos a la par del sistema de justicia mecanismos de resolución de conflictos más ágiles, con la gente preparada, un juez no puede saber de estructura de carreteras o de temas de medicina o temas de salud, por ejemplo. Por supuesto, sería bastante complicado. Ahora estamos ya llegando al final del programa, ya saben, el tiempo se nos va. Y yo quisiera dejarles un minuto a cada uno para que hagan invitación al pueblo de Guatemala a participar en esta fiesta cívica que tenemos. Bueno, pues muchas gracias, Marvin, muchas gracias a Nuevo Mundo por la oportunidad. ¿Qué pedir en estos momentos nosotros como candidatos? Pues es dirigirnos a nuestro país, a nuestra población, a decirles que hay alternativas de gobernanza en Guatemala, que se presentan a pesar de los muchos candidatos que puedan haber, se presentan oportunidades con gente que nos hemos preparado. Estamos parados aquí porque creemos que tenemos la capacidad de cumplir, porque creemos que tenemos la capacidad de darle un cambio a nuestro país. Estamos dispuestos a poder desarrollar una plataforma de desarrollo, una plataforma que le permita al país en los próximos años poder tener autoridades preparadas, capacitadas para poder tener la Guatemala que queremos. Estamos con una visión clara de mediano y largo plazo. Tenemos que completar un proceso inmediato que es rescatar al país de la crisis en que está, recuperar la institucionalidad de toda una de las instituciones que forman parte de este país, pero estamos decididos a hacer un trabajo completo en un periodo que permita que Guatemala tenga una oportunidad en el futuro. Estamos acá para servir y para poder demostrar que sí se puede hacer política en una forma diferente y que sí hay políticos en Guatemala con capacidad de poder hacer las cosas bien hechas. Bueno, yo lo que quiero es hacer un llamado múltiple. Primero, la ciudadanía. Aunque pareciera que estamos cansados de cada 4 años repetir la historia, la verdad es que es una oportunidad para hacer los cambios que la gente necesita. La verdad es que el pueblo es el que tiene el gran poder en el ejercicio del voto. Es algo que nos deberían enseñar desde pequeños, la importancia de participar y de votar.
Son en las dos vías. Segundo, un llamado a nuestros competidores, a nuestros compañeros, que todos los que estamos participando de alguna u otra manera estamos en esto porque creemos que podemos hacer algo por el país. Un llamado a una fiesta cívica de competición abierta, limpia, transparente, porque en cada vehículo y en cada partido político hay buenas personas que de alguna manera genuinamente quieren hacer algo por su país. Y la invitación también a los partidos políticos y a nuestros amigos competidores es que no nos prestemos al juego perverso en que ya nos metió el Tribunal Supremo Electoral, porque esta judicialización de la política es el resultado de un Tribunal Supremo Electoral que hoy demostró que le quedó demasiado grande administrar un proceso electoral donde los guatemaltecos van a volver a depositar la confianza por la propuesta política que ellos elijan el día de las votaciones. Simplemente trabajemos por Guatemala. Insistimos muchísimo que la Guatemala no es de unos pocos, realmente es una Guatemala de todos, y por esa razón, amigos competidores, trabajemos por esa Guatemala de todos, la que todos necesitan y quieren, porque lo único que necesitan es la oportunidad de trabajar, de tener salud, de tener alimentación, porque el guatemalteco es una persona que tiene la capacidad y el suficiente amor por su tierra para seguir saliendo adelante. Ricardo Sagastume, Moy González, agradezco a ambos su comparecencia a este espacio y el haber conversado con el pueblo de Guatemala. Muchas gracias. Gracias. A ustedes gracias por sintonizarnos a través de la radio y a través de la televisión. Conversamos con Ricardo Sagastume y Moy González, binomio presidencial del partido Todos. Soy Marvin Roblero. Hasta la próxima. Presentamos Camino a las Urnas 2023. Nuevo Mundo 96.1. Noticias, Radio y Televisión.